San Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Vamos a leer versículos del 14 al 20. Evangelio según San Marcos, capítulo 16. De los versículos vamos a leer del 14 al 20. Lo leemos alternadamente. Cuando ya lo tengan se pueden poner sobre sus pies. Amén. Vamos a leerlo alternadamente. Yo leo uno, ustedes leen yo leo 14, ustedes el 15, y así nos vamos y nos unimos en el 20. Amén. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Finalmente se apareció a los 12, a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y la dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto, al que le había visto resucitado. Y le dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, confiando con las señales que les seguían. Amén. Pueden tomar sus lugares en esta hora. Voy a ser breve porque sabemos que tenemos una salida, pero el tema de esta mañana le he puesto como tema: cumpliendo la gran comisión. Amén. Jesús, dice aquí la palabra de Dios que Jesús está preocupado o se preocupaba por el mundo. Su plan fue de salvación. Sabemos que dice la palabra de Dios que en San Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Dios para con el mundo era de venir a darles vida, venir a darles salvación. Pero el mundo no podía escucharle a menos de que hubiera alguien que se levantase y predicara la palabra de Dios. Por eso cuando Jesús vino al mundo se les presentó, vino a Israel, pero dice la palabra de Dios que los suyos vino y los suyos lamentablemente no le recibieron. Pero aquí dice más: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La buena noticia que hoy tiene el Señor Jesús es de que si nosotros creemos en Él, podemos ser salvos, podemos tener y heredar la vida eterna. Dice en Romanos capítulo 6 verso 23 que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué es una dádiva? Una dádiva es un regalo especial, un regalo maravilloso que el Señor nos da. Cuando usted como padre le da un regalo a su hijo, se lo da de manera especial y le dice: mira, hijo, te encargo que cuides del regalo que yo te di. ¿Sí o no, hermanos? Nos dice, le decimos a los hijos, ¿no? Hijo, te encargo el regalo que yo te di, porque el regalo que yo te di a mí me costó y por eso te digo, cuídalo, aprovechalo, sí, ocúpalo, pero cuídalo porque es un regalo especial que de mi corazón nació. Entonces así mismo Jesús, cuando vino a este mundo, Él pagó el precio de sangre, y eso fue un costo tan alto que hasta ahorita no hay hombre, no hay ser humano que pudiera pagar ese gran precio. Es un precio de sangre, un precio que nadie hasta ahorita ha podido pagar. Los que han muerto
Quizás sí han derramado sangre, pero no han pagado el precio que pagó Jesús. Pues Jesús en vida fue torturado. En vida, dice la palabra de Dios, que recibió azotes. Aproximadamente dicen los estudiosos que recibió 39 latigazos. La corona de espinas que le pusieron en su cabeza, solo por proclamarse rey de los judíos. La lanza que fue clavada en su costado. Dice que cuando el último soldado que estaba ahí quería confirmar que ya Jesús estaba muerto, le clavó una lanza en su costado, y en esa lanza dice la palabra de Dios que solamente salió agua. Ahí se dieron cuenta que toda la sangre que el Señor Jesús había derramado, ya no le quedaba, más bien dicho, nada de sangre en su cuerpo. Y cuando le clavaron la lanza solamente salió agua. ¿Se imaginan qué tan grande amor tenía Jesús para con nosotros? Ese gran amor, ese gran poder de salvarnos, es la palabra que desde antes de la fundación del mundo Él ya había tenido ese plan para salvarnos. Ese amor tan profundo, ese amor tan grande que Jesús ya tenía para con el mundo, ese amor hizo que se entregara, se despojó de todo lo que Él tenía, se despojó de lo que ya tenía ahí en los cielos, se despojó de su trono y vino a hacerse semejante a nosotros como humanos. Él padeció, Él sufrió hambre, incluso no tenía dónde dormir. Cuando le preguntaron al Señor que qué era lo que necesitaba para seguirle, el Señor mismo les dijo: los pájaros tienen dónde hacer su nido, pero el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, no tenía a veces dónde reposar, dónde acostarse, dónde dormir. Sufrió, ayunó 40 días y 40 noches. Hizo un gran sacrificio. Los fariseos a cada rato lo cuestionaban, a cada rato lo intentaban retar, pero el Señor Jesús nunca perdió su deidad. El Señor Jesús nunca contestó mal, sino que al contrario, cuando anunciaba el Evangelio, cuando iba y sanaba a los enfermos, Él lo hacía por amor. Nunca cobró nada, nunca les cobró a los que lo sanaron. Nunca les cobró, nunca pensó en el tiempo que iba a invertir, nunca pensó en cuánto iba a perder. Pero ¿saben qué? Hoy en día el Señor, a través de ese sacrificio, después de todo eso, deja a sus apóstoles y les dice: vayan y prediquen a todo el mundo esta buena noticia de salvación. Así que para los que vienen por primera o segunda ocasión, la gran noticia que el Señor Jesús quiere que usted se lleve es que Él vino a salvarlo, es que Él vino a morir por usted hace más de 2000 años para que usted hoy en día pueda heredar la salvación y la vida eterna. Hoy el Señor se preocupa por su pueblo, porque sabemos que vivimos tiempos tan difíciles, tan duros, que si hoy nos ponemos a pensar cómo está este mundo, hoy vemos tanta incredulidad, vemos tanto pecado, vemos tanta perversión, como dice la palabra de Dios en Romanos 1, del 19 para adelante. Vemos cómo el mundo ha cambiado, cómo estamos igual que en los tiempos de Sodoma y Gomorra, en los tiempos de Noé, cuando Noé les predicaba. Igual o hasta peor quizás. Estamos en un mundo lleno de pecado, donde la gente necesita escuchar la buena noticia de salvación de Dios. Estamos en una sociedad donde hoy la gente necesita entender que hay un Dios, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual ha venido para sus vidas a salvarlos. Pero ¿sabe? Hoy la gente allá afuera está necesitada.
Cuando nos ha tocado ir a los hospitales, yo me he dado cuenta cuánta necesidad, cuánta hambre y sed de Dios tiene la gente. Nosotros aquí estamos bien, estamos gozándonos, venimos los domingos, los miércoles, cantamos las alabanzas, recibimos un mensaje de Dios, nos vamos fortalecidos, llenos de Dios. Pero ¿qué de aquellos que están allá afuera? ¿Qué de aquella persona que perdió un ser querido? ¿Qué de aquellas personas que ya las desahució el médico? ¿Qué hay de aquel drogadicto, de aquel alcohólico que está allá afuera pidiendo auxilio? ¿Qué hay de aquella mujer que está vendiendo su cuerpo? ¿Qué hay de aquellas personas que están en las calles sufriendo, mientras que nosotros estamos en la gloria aquí en la casa del Señor y a veces nos queremos venir los domingos? Reflexionemos un momento y pensemos qué hubiera sido de nosotros si nadie nos hubiera hablado lo que hoy en día tenemos. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido un ministro que nos hubiera predicado la palabra? ¿Dónde estaríamos hoy si el Señor no nos hubiera alcanzado, como dice la alabanza? Como dice la alabanza, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría yo hoy si no me hubiera perdonado el Señor Jesús? Dice esta alabanza, tendría yo un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por la gracia de Dios y por el amor de Dios que nos tiene, hoy no seríamos nada. Amén. Si no fuera por la gracia de Dios, estaríamos perdidos, estaríamos solos, estaríamos tristes. No tendríamos el consuelo de Dios. En las luchas y en las pruebas no hubiera nadie que nos consuele. En la enfermedad no tuviéramos esperanza, no tuviéramos salvación. Pero ese es el amor de Dios tan grande que hoy te dice a ti y a mí: hoy he venido a salvar al mundo, hoy he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es por eso que hoy Él te trajo hasta este lugar. Pero no me llamó, no le llamó a usted para que esté sentado, sino que le llamó para que salgamos afuera y prediquemos el Evangelio de Jesús. Así como cuando Él empezó su ministerio, dice la palabra de Dios que una vez acabado su ayuno de 40 días, Él comenzó a llamar a sus discípulos y empezó a recorrer las calles, las aldeas. Y dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 4 versículo 18 que Él fue ungido para dar buenas nuevas de salvación. Él fue ungido para llevar la palabra del Señor. Y dice que para predicar el año agradable del Señor. Este 2024, los 5 meses que nos restan, 4 ya, porque ya estamos a agosto. Estos 4 meses que nos restan, amado hermano, es el año agradable del Señor. Es el año agradable en el que hoy tenemos que sembrar la semilla para poder cosecharla. Por eso dice el Señor que cuando el Padre lo envía y lo unge para que predicara las buenas nuevas de salvación, para sanar a los quebrantados de corazón, para darle libertad a los presos, para dar la buena noticia a los que están abatidos, para sanar a los enfermos. Así dice San Lucas 4:18.
Y luego en el 44 dice, y saliendo Jesús iba predicando y sanando las enfermedades. Si nosotros vemos los casos de sanidades, Jesús sana a la suegra de Pedro, Jesús levanta a aquella hija de Jairo, aquella muchachita que no tenía esperanza. El Señor la resucita, la levanta. Aquella mujer que desde hacía más de 12 años, dice la palabra, que padecía flujo de sangre, el Señor fue, y esta mujer nada más con tocar el borde de su manto, esta mujer fue sanada. Y así podemos ver cuántas sanidades había en los tiempos de Jesús. Por eso cuando Él se va, les dice a sus discípulos, a sus apóstoles, dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero el 17 me llama tanto la atención, que dice, y estas señales seguirán a los que creen. O sea, las señales te van a seguir a ti. No tú vas a buscarlas, sino las señales te van a seguir a ti. Y dice, en mi nombre echarán fuera demonios, o sea, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Dice, tomarán en sus manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Fíjese cuánta promesa nos tiene el Señor aquí. Dice, si tú predicas, no vas solo, hermano. Si tú predicas, yo voy contigo, yo te voy siguiendo. Y lo que tú hagas en mi nombre, eso será. Si tú vas y pones la mano sobre un enfermo, el enfermo va a sanar. Si tuvieras fe, como dice la alabanza de hace rato, no, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a los enfermos, sánense. Cuando uno tiene fe, uno va seguro. Va, como decimos, va a la segura, porque ya sabes que Dios te va a respaldar. Pero es necesario que salgamos y prediquemos. Vamos a ver el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 13. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 13, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vamos a ver que nosotros, como pueblo de Dios, nos llama y nos hace ser la sal de la tierra. La sal, amados hermanos, es un ingrediente principal. Si en su cocina faltara la sal, ¿le daría sabor a su comida? ¿A un guiso? ¿Verdad que no? La sal es uno de los ingredientes principales. Si no hay tomate, si no hay cebolla, si no hay un pollo, pues por lo menos una tortilla con sal ya acompaña uno y ya come uno, ¿verdad? La sal es un ingrediente principal para toda la comida. Así nosotros dice que somos la sal de la tierra, o sea, somos el ingrediente principal para todas las comidas, para todas las personas, pues. Somos el ingrediente principal que hoy en día las personas necesitan. Somos ese ingrediente principal. Y dentro del salero no podemos hacer nada, o sea, dentro de la iglesia. Dice un comentario del doctor Daniel de León, la sal dentro del salero no hace nada, solo da vueltas y vueltas. Pero cuando dejamos que la sal salga del salero, podemos darle el toque especial a cada alimento. Nosotros somos la sal.
el templo, las 4 paredes, el salero. Si nosotros, siendo la sal de la tierra, salimos, vamos a cumplir la función que cumple la sal como ingrediente principal. Ahora, amados hermanos, la sal cumple 5 funciones principales. Y la primera función que cumple la sal es que nos hace producir sed. Si usted come algo muy salado, su boca se reseca, ¿sí o no? Si usted come algo muy salado o haga la prueba de comer mucha sal, su boca se reseca. Entonces, al secarse su boca se produce sed. Y la sed, Jesús la representa como una necesidad. ¿Por qué, amado hermano? Porque si yo tengo sed, ¿a qué voy? Al agua. ¿Sí o no? Si yo tengo sed, necesito tomar agua. Por eso, el salmista David aquí decía en el Salmo 42, verso 1 y 2, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios vivo. Es decir, yo tengo necesidad de Dios, tengo necesidad de un Dios vivo, de satisfacer mi sed. ¿Y quién es el agua de vida? Jesús es el agua de vida. Como lo podemos ver en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versos del 10 al 15. Si alguien le puede dar lectura, Evangelio según San Juan, capítulo 4, versos del 10 al 15. Es la historia de la mujer samaritana. Dice que había una mujer en Samaria, y el Señor Jesús, como tenía que pasar por Samaria para ir a Galilea, se encontró con esta mujer samaritana, la cual estaba sacando agua del pozo. Y el Señor Jesús se acerca y le dice: mujer, dame de beber. Pero como en ese tiempo los judíos no se llevaban con los samaritanos, la mujer se negó a darle el agua. Pero ahí Jesús le predica la palabra y le dice: si conocieras el don de Dios, tú le pedirías a Dios el agua. Y entonces esta mujer se queda maravillada con lo que el Señor le dice, y ella termina diciendo: Señor, dame de beber. ¿Quién encontró la lectura de San Juan 4, del 10 al 15? ¿Que me pueda ayudar a darle lectura? Amén. Dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Amén. Mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Aquí lo que la mujer samaritana no entendía, porque conocía al Cristo humano, pero no conocía el don de Dios. Entonces esta mujer samaritana pensó que el Señor le iba a hacer brotar agua, pero agua de la cual conocemos. Pero lo que no entendía esta mujer samaritana era que Jesús es la fuente de agua viva, pero del agua viva espiritual, de la cual esta mujer estaba necesitada.
Entonces a la mujer le dio curiosidad o sintió una necesidad y dijo: Señor, entonces dame de beber, porque yo tengo sed. Y ahí comprendió ella que lo que ella necesitaba era más espiritual que físico. Era más el agua de vida espiritual, que es Jesucristo, y que se transmite por medio de la palabra de Dios. Esa era la necesidad de esta mujer. Y es lo que muchas veces ni nosotros a veces entendemos, que nosotros tenemos la necesidad de Dios, de buscar de Dios, pero a veces pensamos que con simplemente leer en nuestra casa un devocional y ya con eso. Pero no, nosotros cada día tenemos necesidad. Así como todos tomamos agua cada día después de hacer un trabajo, así como recurrimos al agua cuando estamos comiendo, así debemos recurrir al agua espiritual. Y así nosotros, al tener de esa agua de vida, nosotros se la podemos llevar a aquel que está allá afuera en el mundo. Porque como dice la alabanza, el mundo es un desierto que agua para el alma no puede producir. Y la gente que está allá afuera vive un desierto porque está pasando por dificultades, pero no tiene esperanza. Muchos están desahuciados, muchos ya no saben qué hacer, van a los brujos, van a los hechiceros. Y nosotros que tenemos la verdad de Dios muchas veces no se la podemos llevar. Pero como somos la sal de la tierra, el Señor nos dice: sal y predica. ¿Sí? Qué curioso es esto, pero el Señor dice: sal y predica. La segunda función que cumple la sal es dar sabor. Si nosotros no le ponemos, como le decía hace rato, si nosotros no le ponemos sal a nuestra comida, no podemos darle sabor. Así nosotros, si no vamos a las personas allá afuera, ¿cómo ellos encontrarán el sabor? Por eso dice en Colosenses capítulo 4 versos 5 y 6, dice: andemos sabiamente con los de afuera, y toda vuestra palabra sea sazonada con sal. Fíjese, toda vuestra palabra sea sazonada con sal. Es decir, que cuando vayamos y prediquemos a alguien allá afuera, sepamos qué decirle, sepamos darle la buena noticia de salvación, sepamos cómo dirigirnos hacia ellos y darles ese sabor, ese toque tan especial. A veces hay personas que están tan amargadas. No sé si le ha pasado a usted. Va a algún centro comercial o de repente se encuentra alguien en la calle que va con su cara toda seria. Pero hermanos, no sabemos qué está pasando esa persona. No sabemos qué situaciones trae. No sabemos qué tantas dificultades ha pasado. Incluso no sabemos si tiene algún familiar enfermo, si hay algo que les preocupa. Y muchas veces nosotros no entendemos la preocupación de los demás. Hasta que nosotros pasamos el proceso, hasta que nosotros vivimos la prueba, es cuando entendemos qué situaciones están pasando en los demás. Hablamos a la ligera y decimos: es que este está amargado, es que este no tiene ganas de hablar, es que este está serio, no tiene ganas de vender. Y a veces hasta nosotros se nos contagia esa seriedad y ya mejor ni le contestamos ni decimos nada y nos salimos de ese lugar. Pero como nosotros somos el sabor, tenemos que encontrar una manera de hablar con esa persona, de decirle quizá: amigo, amiga, Cristo te ama. Amigo, amiga, el Señor puede sanar tus heridas. Amigo, amiga, Cristo te salva.
Cristo te ama, Cristo está aquí. El Señor puede darte un abrazo. Debemos encontrar la manera, quizás con un abrazo, con una simple palabra de ánimo, con una simple palabra de aliento. Nosotros podemos cambiar la vida de una persona. Incluso hay gente que con el simple hecho de escucharla, ellos se sienten hasta satisfechos, porque a veces hay quienes quieren desahogar su corazón, hay quienes quieren desahogarse de tantas situaciones que vivieron en el pasado, tantas cosas que vivieron en la niñez, en su adolescencia, en su juventud, y hoy de adultos están pasando por unas cosas, economía, situaciones familiares. Y como le digo, hasta nosotros no entenderlo, hasta nosotros no vivirlo, a veces no lo entendemos. Pero cuando vivimos algo y nos cuentan una situación similar, nosotros entendemos el corazón de la persona. Una reflexión dice que el corazón humano no tiene la capacidad de ser feliz por sí solo. El corazón humano no tiene la capacidad de dar el amor a veces. Siempre dependerá de algo, de otro corazón para que lo ayude y para que pueda ser feliz. Lamentablemente, dice la reflexión, lamentablemente el ser humano siempre busca otro corazón, pero ese otro corazón también es carente. Ese otro corazón no puede darle la capacidad de ser feliz. La única manera para que este corazón pueda sanar o pueda ser feliz es por medio de Jesucristo. Es por medio de Dios, quien se entregó a sí mismo, quien derramó su sangre por usted y por mí. Y por medio de Jesús podemos encontrar la sanidad a nuestra alma. Entonces, vimos primero que la sal produce sed, produce necesidad. Segundo, la sal da sabor. Ahora, en tercer lugar, la sal preserva. Es decir, cuando alguien sala una carne, lo hace con el fin de conservarla. Cuando nosotros preparamos una carne, la salamos, lo hacemos con el tal de que dure otro tiempecito más. Entonces la sal sirve como un conservador, como algo que preserva, como algo que guarda, como algo que no permite que otras cosas se echen a perder. Nosotros, al ser la sal de la tierra, debemos de preservarle la vida a los demás. Vamos a ver qué dice Ezequiel capítulo 3, verso 21. Ezequiel 3:21. Ezequiel capítulo 3, verso 21. Amén. Dice, pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. El profeta Ezequiel, cuando el Señor le da la visión de cómo estaba el pueblo de Israel en aquel tiempo, le dice: amonesta, levántate como atalaya, le dice al principio del capítulo 3, y amonesta. Es decir, el Señor aquí nos encarga que le preservemos la vida a otro, que nosotros preservemos la vida y que amonestemos, que salgamos y hablemos para que aquel no peque.
Incluso también, si usted ve que alguien no viene a la iglesia, debe usted de llamarle por teléfono, enviarle un mensaje: ¿cómo está, hermano? Bendiciones, lo estuvimos esperando, lo extrañamos hoy domingo. Y como nos ha enseñado el pastor aquí, debemos nosotros tener amor unos para con nosotros. Yo he visto que aquí se nos ha enseñado mucho el amor de Dios para con los demás. Y el preservar la vida lo que hace es que nosotros tengamos amor, y cuando alguien no ha podido asistir por alguna situación, le hablamos por teléfono y le decimos: hermano, hermana, ¿cómo está usted? Lo estuvimos esperando tal día, espero que usted se encuentre bien y que usted pueda venir el próximo miércoles a la oración. Eso es una amonestación, eso es una exhortación. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos los unos a los otros, y más sabiendo, dice, que aquel día se acerca. ¿Cuál día se acerca? La venida del Señor Jesucristo. Estamos en últimos tiempos, por eso nosotros, nuestra misión es predicar, amonestar, preservar la vida. ¿Para qué? Para que el día en que el Señor nos llame a cuentas, nuestra alma se libre. Por eso el Señor le encarga aquí al pueblo y le dice al profeta: levántate, amonesta. Si el justo no peca, tú ya hiciste tu deber. Y si no, pues trata de amonestarlo, trata de hablarle, de darle una palabra de ánimo, trata de hablarle, de mandarle un mensaje, de escribirle, o como decimos a veces, ¿no?, de llevarle, de ir a visitarlo, llevarle, no sé, un pan o algo para que puedan convivir, comer un ratito y ahí visitarlo, ahí platicar, porque así hacían los apóstoles cuando ellos predicaban. Dice la palabra del Señor en el libro de Hechos que cuando iban a las casas partían el pan con los que estaban ahí. Entonces es bueno que si nosotros vamos a visitar, pues llevemos algo, un pan, un refresquito, algo, y hablarle de la palabra, amonestarlo. Y así aquella persona hasta gusto le va a dar, a decir: no, pues voy a ir el próximo miércoles, voy a ir porque el hermano vino, me visitó, me habló, me dijo: hermano, ¿cómo estás? Se preocupó por mí. Y el hermano lo va a ver como una felicidad, como un gusto, y va usted a ver que poco a poco se van a ir añadiendo a la iglesia los que van a ser salvos. Gloria a Cristo Jesús. Siguiente, la sal sana. Cuando usted tiene una herida y no tiene algún remedio como agua oxigenada o algo, a lo primero que recurre es a la sal, ¿sí o no? Pone a calentar un poco de agua y ahí con sal y herbazante ya se cura y ya se seca su herida. Entonces, la sal tiene propiedades de sanidad. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 33 verso 6, dice que el Señor traerá sanidad y medicina y revelará la abundancia de paz y de verdad. En San Marcos, lo que leíamos hace un momento, dice que cuando el Señor Jesús les dice a los discípulos que vayan, dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos sanarán. Entonces, si nosotros somos la sal de la tierra, debemos llevar sanidad. Dice en otro pasaje de la Escritura que panal de miel son los dichos suaves, sanidad al alma y medicina para nuestros huesos. Eso dice Proverbios. Y sí es cierto, hermanos, porque cuando uno va a orar en los hospitales, hay gente que está enfermo, y cuando uno le da la palabra de aliento, hasta se levantan, hasta se sienten contentos. Y ya a mí me ha tocado ver cuando dicen los médicos: no, pues ya vi que ya se levantó, ya este ya va a sanar, este ya para tal día lo damos de alta.
Y le podemos contar como testimonio lo que hemos pasado con mi abuelo. Cuántas cosas que el Señor nos hizo pasar y verla en ese momento. Y cuando a ella le leían la palabra, porque ella se afirmó mucho al Señor, y yo creo que heredó la vida eterna. Entonces, como testimonio, nosotros veíamos que cuando ella recibía la palabra, como que le daba un aliento nuevo. Y decían los médicos, no, pues para tal día ya la van a dar de alta. Ya le daban su medicamento y le decían, no, pues para tal día se va a tomar esto y aquello. Tal medicamento va a tomar y con eso se va a recuperar. Pero el Señor le daba ese aliento. Y así cuando íbamos a los hospitales a predicar, nos tocó en una ocasión que estábamos nosotros predicando y una señora le marcó el teléfono de su hijo porque nosotros no podíamos entrar. Marcó el teléfono de su hijo y ahí dentro del hospital el muchacho estaba escuchando la palabra de Dios, y esa palabra que le llegó le fortaleció. Incluso también tenemos testimonio de una persona que ya llevaba, me parece que 17 días en coma, y dice que no le podían pasar el alimento porque no lo recibía. Y recuerdo que en esos días que estábamos predicando la palabra, igual le habló su familiar, le pasó el teléfono ahí y estaban escuchando la palabra, y la otra hermana le comentó cómo tenía que orar por ella con aceite. A la mujer se le dio aceite, fueron a orar, y como a los 20 minutos, creo media hora, los médicos se sorprenden y dicen, ¿sabe que ya su familiar ya se levantó y puede comer? Y fue un gran testimonio en ese momento, de gran impacto. Yo creo que nosotros hemos tenido también testimonios de sanidad, porque alguien nos llevó la palabra cuando estábamos enfermos, porque alguien nos llevó un mensaje de Dios, y a través de la oración que ese ministro hizo, nosotros recibimos la sanidad de Jesucristo. Entonces, la sal vimos que tiene propiedades curativas, agrega sanidad, y si nosotros somos la sal, debemos llevar sanidad. Y por último, la sal agrega valor. ¿Cómo es que la sal agrega valor, amados hermanos? Pues fácil. Por ejemplo, usted va a comprar y no le dice, me da sal, y cualquier bolsa de sal le vale 10, 13 pesos, sino que tiene un porcentaje, un peso, y de acuerdo al peso es el valor de la sal. Si es por medio kilo, si es por 1 kilo, si es por 2 kilos, por un bulto. Pero la sal también tiene un valor, y nosotros tenemos que pagar ese valor para obtener la sal. Entonces, nosotros aquí, si somos la sal, debemos de agregar un valor especial. ¿Y sabe qué, amado hermano? Cristo nos agregó un valor especial. Amén. ¿Sabe qué somos? Vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Nueve y 10. El que lo haya encontrado le puede dar lectura. ¿No? Fíjense qué nos dice la palabra del Señor. ¿Qué somos nosotros? Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, a su luz admirable. Amén. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén, gloria a Cristo Jesús. ¿Qué valor nos da el Señor aquí?
que somos linaje escogido. Y un linaje es algo que viene de un lino fino, algo carísimo. Entonces, somos linaje escogido, real sacerdocio, es decir, nos dio autoridad. Luego dice nación santa, nos santificó. Y luego dice pueblo adquirido. Y adquirido viene de algo que lo compras, lo adquieres con un precio. En el 1:18 de Primera de Pedro dice que fuimos rescatados, no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Ese es el precio tan alto que Jesús pagó por usted y por mí. Y como nosotros somos la sal de la tierra, tenemos que agregarle ese valor a las personas. Decirle, amigo, hermano, tú eres importante para Dios. Amigo, tú que estás allá afuera eres importante para Dios. Y usted también créalo, hermano, hermana. También usted que viene por primera o segunda ocasión, quiero decirle, amigo, usted es importante para Dios. Usted es especial para Dios. Usted es linaje escogido. Usted es real sacerdocio. Usted es nación santa. Usted es pueblo adquirido por Dios. Y si fuiste rescatado, el Señor te llama y te invita a que anuncies las buenas nuevas a otros. A que si tú hoy en día te sientes bien, anuncies las buenas nuevas de salvación a los demás. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Vamos a ver que también nosotros somos la luz para el mundo. San Mateo capítulo 5, verso 14. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Está diciendo, un pueblo de Dios que ya fue adquirido, ahora no se puede esconder, sino que tiene que anunciar a sus vecinos, a sus familiares, en su negocio, las buenas nuevas de salvación. No podemos esconder que somos cristianos. No podemos esconder que somos hijos de Dios. No debemos de tener pena. ¿Por qué, amado hermano? Porque la gente tiene que saber que nosotros tenemos a un Dios vivo. Que nosotros conocemos a un Dios vivo, el cual nosotros podemos presentarlo a los demás. Por eso dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Alguien que está en lo más alto no se puede ocultar. Dice, ni se pone una luz debajo de un almud, es decir, debajo de la cama, sino que se pone en lo más alto, como estos focos que están aquí. Los focos no están en el piso, sino están arriba, para que alumbren cuando sea de noche, para que alumbren a los que estamos reunidos. Así nosotros, la luz de Cristo debe de alumbrar en nosotros. Por eso dice una alabanza, enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brille en todo lugar. Ahora, si nosotros somos la luz, ¿por qué? Porque Jesús nos vino a enseñar que Él primero fue la luz para el mundo, según lo que dice San Juan capítulo 8, verso 12, que dice, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Por qué? Porque el pueblo antes vivía en tinieblas, según lo que dice el Evangelio según San Mateo capítulo 4, verso 16, donde dice que el pueblo asentado en tinieblas, que el pueblo que estaba en oscuridad, luz le resplandeció. La luz de Cristo vino y resplandeció para con el pueblo. Por lo cual
la palabra de Dios dice en el Salmo 119, 105, el salmista reconoce, dice: lámpara es tu palabra a mis pies y lumbrera a mi camino. Es decir, sin Cristo no podemos tener la luz de esperanza, pero con Cristo nosotros tenemos la luz de esperanza, la luz de vida eterna. ¿Por qué? Porque San Juan 3:17 dice que Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. La luz no se puede ocultar, la luz debe de brillar en nosotros, donde quiera que andemos y donde quiera que vayamos. La luz de Cristo debe resplandecer en nuestras vidas. Amén. Hoy en día el pueblo, como les decía en la introducción, está viviendo por una oscuridad, por tinieblas, pero nosotros, al ser la luz, tenemos que llevarle un mensaje de salvación. Por eso, para terminar, nosotros no estamos solos. Si usted siembra la semilla, no siempre la semilla va a caer en buena tierra. No por eso usted se va a desanimar, no por eso usted se va a desalentar, sino que lo que nos dice la palabra de Dios es que sigamos predicando hasta que la semilla caiga en buena tierra y dé su fruto a su debido tiempo. Como dice el Salmos 1:3, que el que está plantado junto a las corrientes de aguas, dice, dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace le prosperará. Amén. Amén. Entonces, nosotros como pueblo escogido de Dios tenemos que llevar las buenas nuevas de salvación. Y para terminar este tema, quiero que vayamos al libro de los Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10, versos de 9 al 17. Desde el 8 vamos a leer, lo leemos alternadamente y nos unimos en el 17. ¿Amén? Cuando ya lo haya encontrado, nos ponemos sobre nuestros pies para leerlo todos juntos. Vamos a leer, yo leo un versículo, ustedes leen el siguiente y nos unimos en el 17. Amén. Lo tenemos, dice: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que predicamos. Que se confiesa con tu boca que Jesús es el Señor, y es en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Escritura dice: todo aquel que creyere será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Juntos el 17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar para darle gracias a Dios por esta palabra que hoy el Señor nos ha dado. Creo que habló primero a mi vida y habló a todos nosotros. Amén. Oramos, Padre, en esta